¿Recuerdan? Hace solo un año. Lo dijo el general Francisco Beca en un chat con 70 altos mandos militares y añadió: ante el deterioro de la monarquía, mejor nos convendría una república y luego repetiremos las maniobras de 1936. ¿Alguna autoridad política o judicial denunciaron a estos fascistas? No pasó nada. Como son los hijos y nietos de los golpistas de 1936, hace unas semanas el alcalde Pepe Vox de Madrid, José Luis Almeida, participó en un homenaje al fundador de la Legión Millán Astray, sí, aquel gobernador, golpista que le gritó a Unamuno: muera la cultura y viva la muerte. En un archivo sonoro de la Fonoteca Nacional que pueden escuchar en YouTube, el general Queipo de Llano invitaba a violar mujeres republicanas a través de Radio Sevilla con una arenga a su soldadesca diciendo: nuestros valientes legionarios han demostrado su valentía a los rojos y a sus mujeres. Esto está justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora sabrán lo que son hombres y no milicianos maricones. No se van a librar por mucho que berreen y pataleen. A Queipo le dieron cristiana sepultura en la Basílica de la Macarena, pero la Iglesia nunca movió un dedo para impedir el asesinato, la prisión, el escarnio público al que sometían a estas mujeres republicanas, fusilándolas, rapándolas, paseándolas, después de hacerles tomar purgante. Elsa Wolf y otras cientos de mujeres canarias también sufrieron la barbarie franquista. Para contárnoslo, nadie mejor que un valiente historiador y un profesor universitario, Agustín Millares Cantero. Bienvenido, profesor, muchas gracias por estar aquí con nosotras. Sí. Señoras y señores, ¿se oye, no? ¿Perdón? ¿Se me oye? Sí. Bueno, pues arroz mío lagunero, los mítines ya. Bueno, cuando empecé a elaborar esta monografía que titulé Incógnita, Mujeres de Izquierdas en Gran Canaria, 1931-1939, era consciente de que tenía que dedicarle un capítulo específico a la alemana Elsa Wolf Pappke. Wolf, que no Wolf, ¿no? Porque era alemana y no inglesa. Tenía que dedicárselo por múltiples razones, pero durante la Segunda República descubrí, muchas veces para mi sorpresa, inclusive como historiador que ya había analizado algunos aspectos de la Segunda República en Canarias, descubrí bastantes mujeres extraordinarias, verdaderamente extraordinarias en diferentes quehaceres. De entrada hay que advertir que la mayoría de las mujeres en la época de la Segunda República en Canarias eran de derechas. Y en la provincia de Las Palmas la mayor organización política femenina era la agrupación de la Acción Popular de la Mujer vinculada a la SEDA, vinculada a la derecha de Gil Robles, que llegó a tener incluso hasta casi 10.000 afiliadas en el conjunto de la provincia de Las Palmas. La mayoría de las mujeres votó por la derecha en noviembre del 33 e inclusive en febrero de 1936. Y las mujeres de izquierdas eran una minoría dentro de ese compromiso femenino con la cosa pública. E incluso las mujeres de izquierdas eran una minoría, no diría que relevante, pero sí de luego muy minoritaria en relación con el hombre dentro de los partidos de izquierda. Miren ustedes, en enero de 1936, cuando se formalizó la candidatura en la circunscripción de Las Palmas del Frente Popular, hubo exactamente 2.288 apoderados hombres y solo 114 apoderadas mujeres. Y esto da una idea, no llegaban al 5% de los apoderamientos del Frente Popular. Y esto se refleja pues, a nivel de las afiliaciones sindicales y las afiliaciones a los partidos políticos, aunque algunos sindicatos, ahora lo haré constar, evidentemente, la mayoría de las afiliadas eran mujeres y las protagonistas de algunas de las huelgas destacadas fueron mujeres.
Dentro de este plantel de mujeres destacadas que me encontré mientras investigaba y mientras preparaba esta monografía, aparece el que yo llamo el grupo de mujeres de la Voz Obrera. La Voz Obrera era el bisemanario órgano, primero de la Federación Obrera de Gran Canaria y después de la Federación Provincial de Sindicatos Obreros, cuando ésta se constituye en su tercer congreso entre julio y agosto de 1933. En ese grupo de habituales colaboradoras al bisemanario La Voz Obrera, me encontré una mujer que firmaba con el seudónimo de Adi, A-D-D-Y. ¿Y quién sería esta Adi? Nadie lo sabía. Tuve que hacer una labor auténticamente detectivesca, digna del célebre personaje de Sir Arthur Conan Doyle, para lograr determinar que aquella Adi resultaba ser la hija de un modesto tabaquero de Triana, Manuel García Miranda, llamada Josefina García Miranda. Y ya una vez identificada esta mujer, pues claro, me dediqué a analizar su obra, una vastísima obra, porque era una mujer bastante fecunda a la hora de escribir, con colaboraciones en prensa desde los años 20, pero que durante la Segunda República colabora fundamentalmente en la prensa de izquierda, no solo en La Voz Obrera, el bisemanario sindical, sino además en el Tribuno, en el Federal. Promovió diferentes campañas en favor de la paz, promovió campañas en favor de la recaudación para las viudas de los héroes de Jaca, de Galán y García Hernández. En fin, fue una mujer que tuvo bastante protagonismo y sobre todo de una bien cortada pluma, una excelente escritora que había que incluir en la generación del 27 a escala canaria. Aparte de Adi, de Josefina García Miranda, me encontré con una maestra nacional majorera, Agustina Padilla Martínez, ¿no? Una mujer de una abigarrada militancia política, porque pasó prácticamente por todas las adscripciones, inclusive algunas de derecha, ¿no? Pero que transitó desde el socialismo al anarcosindicalismo, pasando por diferentes facetas del republicanismo federal, republicanismo radical. Esta mujer escribía poesía, escribía prosa, igual que otra mujer, mucho más coherente que Agustina Padilla Martínez, que es Josefina Luaña Ledón. La mujer nacida en Cuba, pero que venía de México, donde contrajo un primer matrimonio que acabó en divorcio, y llega aquí como mecanógrafa, y es la voz femenina del socialismo en la prensa, ¿no? Tanto en los órganos del Partido Socialista, el Socialista y luego Avance, como sobre todo en La Voz Obrera. Josefina Luaña Ledón jugó un papel importante, como veremos, en la historia del sindicalismo de las mujeres. Bueno, aparte de este grupo de La Voz Obrera, el grupo femenino de La Voz Obrera, me encontré también con el papel de algunas enseñantes de relieve, sobre todo la madrileña Zaida Lecea Fontecha, que era profesora numeraria de física y química de la Escuela de Magisterio de Las Palmas, y que durante la Segunda República llegó a ser vocal del Consejo Provincial de Primera Enseñanza, inclusive inspectora de Primera Enseñanza, pero además fue directora de un bisemanario, un quincenario mejor dicho, llamado El Maestro Proletario, que era el portavoz, el órgano de la FETE-UGT, ¿no? Los trabajadores de la enseñanza, o sea que tiene una vinculación directa también con el movimiento sindical. Dentro de las maestras destaca la figura de Juana González Monzón, que era vocal de los trabajadores de la enseñanza e integrante de una de las familias verdaderamente mártires, quizás las más martirizadas por el fascismo, porque tuvo un hermano que estuvo entre los 10 del Dómine, asesinados en Talavera de la Reina en septiembre del 36, otro hermano desaparecido seguramente en la hacienda de Ginamar, otro fusilado como consecuencia del intento de asalto al cuartel de la Isleta, y una hermana, Antonia González Monzón, a la que había que asociar junto con Elsa Wolf, porque esta mujer fue torturada y violada reiteradas veces por militares y falangistas en ese antro de tormento que era la comisaría de Luis Antúnez en el barrio de las Alcarabaneras, en Las Palmas de Gran Canaria, que terminó prácticamente paralizada la mitad derecha de su cuerpo de por vida como consecuencia de estas torturas y de esas violaciones. Aparte de las maestras, bueno, hay que decir de las maestras que la mayoría de las maestras nacionales estuvo también con la derecha, mientras que entre los maestros nacionales se depuró a casi el 58% del personal en plantilla,
solamente un 42% de las mujeres fueron depuradas, o sea que la mayoría eran de derecha. Bien, antes cité el nombre de la cubana Josefina Luaña Ledón, socialista. Y esta mujer va a jugar un papel destacadísimo en la creación de un sindicato casi exclusivamente femenino, aunque hubo también algún que otro hombre. Me refiero al sindicato de obreras y obreros de la industria del vestido y del tocado, el sindicato de la aguja, el sindicato de las costureras. 1 millar de costureras en Las Palmas, en diferentes talleres de costura, y aproximadamente la mitad, cerca de 500, estuvieron afiliadas a este sindicato, dirigido casi exclusivamente por mujeres. Solamente había un hombre frente a 7 mujeres en su primera directiva, que se crea en enero de 1933. Este sindicato no llegó a promover huelgas, pero sí participó en presiones contra el empresariado para suprimir las calamitosas condiciones de vida que existían en esos talleres de costura en la época. Y lo interesante de este sindicato es que su presidenta, Nieves Sosa Hernández, socialista, su vicepresidenta, Jesús Soler Dumpierre, y la propia secretaria, que fue la promotora realmente de este sindicato, la citada cubana socialista Josefina Luaña Ledón, van a formar parte del plenario de la Federación Obrera. Esto es algo que no se había dicho entre los historiadores de nuestro sindicalismo hasta el presente, hasta que yo publiqué esta obra. No se había señalado esta circunstancia, porque se hablaba de un pleno de la Federación Obrera de la provincia de Las Palmas, ¿no?, de la Federación Provincial del Sindicato Obrero de la provincia de Las Palmas, casi exclusivamente formado por hombres. Sí, había más de 70 hombres, pero hubo por lo menos 3 mujeres. Estas 3 mujeres destacadas, y además Josefina Luaña Ledón formaba parte en representación del plenario de la Federación Obrera del Sindicato de Trabajadores Mercantiles. Ese papel de las mujeres en el sindicalismo también tiene como protagonista a una joven socialista que se suicidó con 27 años después de un desengaño amoroso, un personaje casi de novela. Me refiero a Maruja Soto Tavío, que era hija de una eminente artista, Lía Tavío Martínez, pintora, escultora, poetisa, narradora, etc. Y Maruja Soto Tavío fue empleada del Banco Hispanoamericano y fue de las que organizaron la huelga del sector bancario entre octubre y noviembre de 1933. Y a consecuencia de esa huelga, que ella fue una de las dirigentes principales, lo dicen diferentes fuentes absolutamente fidedignas, fue expulsada del Banco Hispanoamericano donde trabajaba, era directiva del sindicato de empleados de la banca, y entonces se tuvo que buscar la vida pues trabajando como ilustradora gráfica para el periódico La Provincia, claro, el periódico conservador que hacía ilustraciones de retratos de mujeres, porque era una buena pintora, no fue discípula del escultor aruquense Manuel Ramos González. Otra mujer en el sindicalismo es Maruja Soto Tavío. Y luego nos encontramos también el papel hegemónico que las mujeres jugaron en uno de los conflictos laborales más importantes de la historia de la Segunda República en la provincia de Las Palmas. Me refiero al conflicto de los tabaqueros a principios del verano de 1935. Aquí en el sindicato de obreras y obreros tabaqueros, la mayoría de los directivos eran hombres, pero hubo menos 2 o 3 mujeres siempre en la directiva. Y de luego la mujer era la mayoría del personal en los talleres tabaqueros de la ciudad de Las Palmas y algún otro que hubo en diferentes municipios, ¿no? O sea, la mujer es la protagonista fundamental de los altercados contra los esquiroles, de los enfrentamientos con la policía que se producen en pleno bienio negro, en el inicio, como dije, del verano de 1935. Y luego nos encontramos igualmente en el sindicalismo a diferentes mujeres que tuvieron el nombre de pasionarias. Nos encontramos, por ejemplo, a la galdense María Pérez García, del sindicato de empaquetadores de frutos, estibadores y cargadores de almacenes, la directiva de este sindicato, que fue condenada a 12 años de prisión mayor y que incluso dio a luz, estando en prisión, a uno de sus hijos. Otra pasionaria, apodada así, fue Adela Tejera Medina, de San Lorenzo, afiliada a la Sociedad de Oficios Varios de Tamaraceite, igualmente represaliada. He contado todas estas cosas para insertar a Elsa Wolf en el contexto de la participación de la mujer en las luchas políticas y sindicales. Estas fueron otras mujeres que jugaron un papel también parecido al que desempeñó Elsa Wolf en muy poco tiempo. Porque la alemana Elsa Wolf, como ya saben quienes han leído este capítulo 9 de mi obra,
pues llegó tardíamente a Gran Canaria, a Telde. Llegó justamente después de haberse casado con un cartero natural de un pueblo de Ávila, Juan del Peso y Díaz Corralejo. Se casaron en enero en Málaga y ella llega en marzo, ¿no? Ya está establecida en Telde con su marido, porque su marido había ganado una plaza en oposiciones en la península y lo destinaron al municipio de Telde. En apenas 16 meses esta mujer va a jugar un papel destacadísimo. De entrada va a ser secretaria del Radio Comunista de Telde, constituido en 1933, fue el segundo radio constituido en Canarias, el primero fue el de Las Palmas, contrariamente a lo que se ha dicho, que el Partido Comunista surgió en Las Palmas, eso no es cierto, surge en Gran Canaria, y hay un primer amago en el 32 de cara al Congreso que se iba a celebrar en Sevilla, donde ya el equipo de José Díaz y de la Pasionaria, Dolores Ibarri, pues desplazó al equipo dogmático de Trilla, Bullejo y Adame, ¿no? En ese marco hubo un intento, pero que no se materializó hasta un año después, hasta 1930, avanzado 1933. Y después del Radio de Las Palmas, el segundo radio que se constituye es el de Telde, luego ya se traslada a Tenerife con el papel estelar de Azucena Rojas, Isabel González y González, esta costurera autodidacta, eminentísima, escritora además de muchos años atrás vinculada al movimiento obrero, y luego ya a la isla de La Palma, ¿no? A Santa Cruz básicamente. Pues bien, Elsa Bols va a ser secretaria del Radio Comunista de Telde, pero va a ser también secretaria accidental de la Sociedad de Trabajadores de Telde, que era el sindicato de trabajadores en Telde, constituido poco después de la Gran Guerra de manos de los federales de Franchi Roca, que antes habían creado el Centro Obrero Sociedad Republicana, lo que luego será la sociedad, la fraternidad, la frater, ¿no? Entrañable entidad cultural, aunque ahora ya por otro derrotero. Pues ese fue el local justamente del Centro Obrero Sociedad Republicana, y de ahí va a surgir la Sociedad de Trabajadores en el barrio de San Gregorio, los llamados Llanos Rojos. Elsa Bols también va a ser secretaria del Socorro Rojo Internacional. El Socorro Rojo Internacional que tuvo diferentes organizaciones en la isla, aunque era más fuerte evidentemente en Las Palmas, donde hubo algunos colectivos que tenían nombres históricos, Pasionaria, Aida La Fuente, Clara Zetkin, ¿no? Esta dirigente de la socialdemocracia alemana, que luego pasa al comunismo y que va a ser pues, una de las promotoras del Día Internacional de la Mujer, del 8 de marzo, ¿no? La creadora de la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, Clara Zetkin, o también Clara Campoamor, o Victoria Kane, en fin, que serán colectivos del Socorro Rojo Internacional de reclutamiento mayoritario, casi exclusivamente femenino. Y el Socorro Rojo Internacional llegó también a otros municipios de la isla, y entre ellos a Telde, gracias a Elsa Bols. En 16 meses, no llegó a año y medio, Elsa Bols se convierte en un referente de la izquierda canaria. Bien es verdad que esto es aireado también por los intereses de la propia derecha, porque a la derecha, demagógicamente, le interesaba presentar a los agitadores sociales, los supuestos culpables de los conflictos laborales que se habían desatado en la isla, como extranjeros, como gente extraña que venía a perturbar la paz, el sosiego y la tradicional mansedumbre de las clases subalternas, especialmente en el campo. Entonces a Elsa Bols la acusaron de ser la promotora de los disturbios, de los altercados, de los conflictos laborales en Telde, como también a un portugués lo acusaron de jugar el mismo papel, un papel similar en Aruca. Aparte de eso, que es lo que motiva la primera detención de Elsa Bols, que es a principios de agosto de 1935, pues evidentemente esta mujer es que desempeñó verdaderamente un papel importantísimo, ¿no? Dentro del sindicalismo de los municipios del sur. No se limita a Telde, sino que se proyecta por otros municipios meridionales de la isla. Bueno, sobre esta mujer, la mayoría de las cosas pues no se sabían. Eran lagunas, verdaderamente. Fíjense ustedes, cuando yo empecé a redactar este libro, todavía circulaba la especie de que a Elsa Bols, después de detenerla los facciosos, la habían extraditado a la Alemania nazi y que probablemente había sido asesinada en el campo de Ravensbrück, donde mandaban mayoritariamente a las mujeres o en cualquier otro campo de exterminio nazi. Esto todavía se mantenía hasta hace pocos años, pero nada más lejos de la realidad, evidentemente. Lo que pasa es que hay que investigar, analizar la vida de Elsa Bols es complejo y contradictorio. Hay, como digo, muchas lagunas. Desde luego yo utilicé fuentes primarias, especialmente toda la documentación
del archivo histórico provincial que se conserva del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas, luego del Juzgado Tutor Provincial de Responsabilidades Políticas. Ahí nos encontramos, en relación con el Sabol, los informes de la Comandancia de la Guardia Civil, de la Alcaldía Falangista de Aruca, de la Delegación Municipal de Falange Española Tradicionalista y de la JON, del párroco. Ahí está inclusive la sentencia de la causa 96/36 del Consejo de Guerra, que juzgó a El Sabol y a 37 paisanos más, y donde hubo, aparte de otras penas, largas penas de prisión, hubo 5 penas a muerte, entre ellas la del Sabol, la de su esposo y otros 3 camaradas. Bien, El Sabol, como saben, fue conmutada la pena de muerte por cadena perpetua, 30 años de reclusión, y ahí se suponía que a través del cónsul alemán, Walter Sauermann, que era un nazi, ¿no?, pues había sido extraditada a un campo de exterminio nazi. Pero no, salió de la prisión y fue desterrada al Hierro. Todo esto lo supe yo en el año 1979, a finales del 79. Permíteme que les cuente estas anécdotas porque para este capítulo es fundamental esto que voy a decirles ahora. En el año final del 79, un camarada de Tenerife, Roberto García Luis, abogado y abogado municipal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, pero hombre vinculado a la dirección provincial del Partido Comunista en Santa Cruz de Tenerife en los años 60 y principios de los 70. Yo lo conocía porque era esposo de una camarada, Julia, ¿no?, que ella terminaba la especialidad de Geografía e Historia cuando yo empezaba la carrera de Filosofía y Letras, ¿no? Pero a pesar de la diferencia de edad, coincidí con ella y conocí a su marido. Bueno, lo cierto es que, como dije, a finales del 79 me llama Roberto García Luis para decirme, bueno, era funcionario, abogado del Ayuntamiento de Santa Cruz, que había localizado en el Archivo Municipal de Santa Cruz de Tenerife cómo estaban censados en los padrones municipales, en la rectificación del padrón municipal de Santa Cruz de 1937, estaban censados toda la gente que estaba encarcelada en las prisiones, es decir, la prisión de Fife, en la prisión militar, en los barcos, las prisiones militares flotantes. Y claro, era una documentación preciosa, donde hacían constar los nombres y apellidos, edades, procedencia, la naturaleza, ¿no?, el grado de instrucción, la profesión. Claro, inmediatamente me dice esto Roberto García Luis, inmediatamente me lancé a Tenerife. Y entonces, claro, llegué al Ayuntamiento de Santa Cruz, con este hombre bajé al sótano donde estaba el archivo, y ahí me presentan al archivero, una tal señora Macía Bonet, Carmen Macía Bonet, me la presenta. Y entonces, en aquel momento, los nuevos ayuntamientos democráticos, entre comillas, me dejaron fotocopiar aquella documentación de los padrones, de la rectificación del padrón municipal de Santa Cruz del 37. Y entonces, mientras estábamos en esa operación de fotocopiar, pues empezamos a hablar, Roberto y yo, y entonces salió el tema del Sabor, no sé por qué, y yo le conté pues la película que tradicionalmente pues siempre se refería. ¿No? Esta mujer pues debió ser destinada, extraditada a Alemania, y ahí ahora la habrán exterminado en un campo nazi. Y la archivera oyéndonos, pero en aquel momento no dijo nada. Me despido de la archivera, me voy con la documentación y me voy para Las Palmas. Y apenas llegan a Las Palmas, al día siguiente o 2 días después, me llama Roberto García Luis y me dice: mira, chico, es que al día siguiente me convocó la archivera para decirme, les oí hablar del Sabolf. Y yo, sí, claro, esta mujer no sabe lo que fue ella. ¿Cómo que no sabe lo que fue ella? Fue mi profesora alemán aquí en Santa Cruz, que me está diciendo, claro, que vivió todos los años 50, 60, hasta mediados de los 70. Entonces, claro, yo me quedé traspuesto, entonces tomé nota de esto. Pero es de aquí que, claro, como uno se ha metido en tanto berenjenales, que ya se le olvidan las cosas. Cuando empecé a redactar este capítulo con esta fuente primaria que les he dicho, me había olvidado de esta historia. Entonces de repente se me encendió un bombillo, pero córchale, si que estaba esta mujer, la archivera de Santa Cruz. Llamé a Roberto García Luis, que desgraciadamente ha muerto hace poco tiempo. Lo llamé y este hombre me puso en contacto con las hermanas Macía Bonet, 3 hermanas, Carmen Eloísa y Olga García Bonet, que eran hijas de un comunista que había sido concejal en la gestora gubernativa nombrada por esta autoridad, ¿no?, del Frente Popular entre marzo y julio de 1936. Entonces, claro, yo me puse en contacto con ella
y les mandé un cuestionario y les pedí que sistematizaran sus recuerdos y que por escrito me respondieran al cuestionario. Y eso fue lo que hicieron, con suma escrupulosidad, porque además contrastaban los recuerdos de una con otra, ¿no? Cuando habían dos versiones me las señalaban para que yo optara. Hicieron un trabajo minucioso y muy serio que yo les agradecí enormemente. El 3 de septiembre y el 5 de septiembre del año 2013 están fechadas esas cartas que tengo como oro en un paño guardadas en mi archivo. Como también tengo otras cartas contestando un cuestionario que envié a Blanca Ascanio Moreno, ¿no? Las resistentes, hermana de Guillermo Ascanio, el defensor de Madrid, y que le envié a Venezuela, ¿no? Para saber exactamente lo que había sido la resistencia en Vallehermoso. Ella era maestra nacional en Vallehermoso. Bueno, ella me respondió un cuestionario también muy interesante, ¿no? Que yo puse a disposición, fíjense ustedes las casualidades de la vida, puse a disposición de un hermano de Roberto García Luis, Ricardo García Luis, que ha publicado varios libros sobre la represión y la resistencia al golpe de Estado, y que tiene uno dedicado a Vallehermoso, que se llama El Fogueo, ¿no? Un libro sumamente interesante. O sea, fíjense ustedes en qué circunstancias pudimos aclarar que a Elsa Wolf no la mataron en un campo de exterminio alemán, sino que fue desterrada, después de estar casi 7 años en prisión, ¿no? Desde finales de julio del 36 hasta finales de mayo del 43, estuvo presa. Y de ahí fue desterrada a la isla del Hierro, donde permaneció confinada hasta finales de los años 40. Ya en 1950 aparece ya empadronada en Santa Cruz de Tenerife, y luego ahí vivió dando clases los años 50, años 60, hasta el año 76, que ya en el libro explico las condiciones en las que ya decidió irse a la península de Málaga y quitarse la vida. Esta es la azarosa historia de esta mujer tan interesante, y para mí ha sido desde luego un honor enorme, ¿no? Contar con la ayuda de las hermanas Macías Bonet. No es un testimonio directo, evidentemente, no es una fuente directa, una fuente indirecta, pero de mujeres cultas, de mujeres preparadas, que además, que no solamente fueron alumnas suyas, sino que fueron amigas durante muchos años, porque ella era amiga de la familia Macías Bonet por la comunión ideológica además con su padre. Bueno, esta es la intervención que yo quería hacerle hoy aquí. El capítulo 9 de mi obra Incógnita termina con una apelación al deseo de que el día de mañana podamos sentarnos a la sombra de una arboleda en una plaza que lleve el nombre de Elsa Wolf en Telde o en cualquier otro municipio de esa isla, y esperemos que la Asociación Antifascista Elsa Wolf se empeñe en esta tarea. En mi último libro, Esperanzas y Furias, Agitaciones Gran Canaria bajo el Frente Popular, amplío alguna información dedicada a Elsa Wolf, sobre todo su papel durante la huelga rural, las huelgas rurales generales de Telde, de mediados de mayo y de finales de mayo de 1936, esta última en simultáneo con la que se produjo en Aruca, el conflicto laboral agrario más importante de la historia de Canarias, de Gran Canaria por lo menos, y de la provincia de La Palma. Bien, con estas indicaciones termino mi intervención, espero no haberme sobrepasado mucho. Gracias por su atención.